Sean bienvenidos a Casa de Dios, Cruzada Cristiana, mi casa, nuestra casa, la casa de Dios. Estamos en un año especial y las autoridades de la iglesia, nuestros pastores han estado orando y a nivel nacional creemos en la palabra que Dios nos ha entregado como Cruzada Cristiana, que este año es el año de nuestro Pentecostés. ¿Cuántos creen en el derramamiento del Espíritu Santo? Creemos que este es el año de nuestro Pentecostés y asimismo creemos que es un año para esforzarnos y ser valientes. ¿Cuántos lo creen? Entonces este año vamos a caminar sobre esa palabra rema fusionada. El año de nuestro Pentecostés, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Me están escuchando bien o está demasiado alto? ¿Bien? Un poquito alto. Usted se hace frente al bafle, mija. Un poquito alto. Regule un poquito que yo levanto un poquito más la voz. Tranquilo. Y entonces, pero no exageremos tampoco, eso ya es pecado prácticamente. Y entonces, en esta serie especial, esfuérzate y sé valiente, y vamos a estar tocando una palabra que si este mensaje pudiera tener un nombre, se llamaría: para provocarlo, hay que ser valiente. Diga conmigo, para provocarlo, hay que ser valiente. Para provocarlo, hay que ser valiente. Y lo primero que yo pudiera preguntar al escuchar este título es: ¿para provocar qué? ¿O para provocar a quién? ¿Cierto que sí? Porque me siento como incompleto. Para provocarlo. ¿Para provocar qué? ¿A alguien? ¿Para provocar qué? ¿Algo? Entonces, vamos a empezar a responder esta pregunta. Para provocarlo, hay que ser valiente. Acompáñenme a Lucas, capítulo número 8. Y vamos a leer desde el verso 40 hasta el verso 48. Lucas, capítulo número 8, del verso 40 al verso 48. ¿Cuántos tienen calor? Hermano, ¿está enfermo con el frío que está haciendo? Yo sudo porque tengo saco. Óigame. Lucas, ¿cuántos están en Lucas? Gloria a Dios. Capítulo número 8, desde el verso 40, leemos en el nombre del Padre y del Hijo y bajo la autoridad, guía y discernimiento del Espíritu Santo, esta palabra que nos entrega el Señor. Dice así: cuando volvió Jesús, ¿quién viene? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Diga conmigo, le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo. ¿Quién vino? Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba, escuche esto, le rogaba que entrase en su casa. Verso 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? Que se estaba muriendo. O sea, no solo estaba enferma, en este momento la niña se estaba muriendo. O sea que Jesús fuese hasta donde ella en esta ocasión era un caso de vida o muerte. Al menos para este padre era un caso de vida o muerte, porque el concepto que él ya tenía era que en este momento su hija se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces hay que entender que Jesús viene, la multitud lo está esperando, pero Jairo se presenta y le dice: maestro, mi hija, una niña de 12 años, mi única hija en este instante se está muriendo. Yo quiero que tú vengas conmigo. Yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero que tú hagas algo. Yo quiero que tú la sanes. Yo quiero que tú le des vida. Yo quiero que tú hagas un milagro. La necesidad que tenía Jairo en este momento era imperativa. O sea, él necesitaba que Jesús sí o sí se apresurara a llegar. Había un tiempo corriendo, había un cronómetro en contra de la niña. La niña se estaba muriendo. Una cosa es llegar a la clínica con una urgencia. Digamos que usted se cayó y se zafó un hombro.
No se rompió piel, no rompió hueso, se le dislocó. Pero para usted y yo que no sabemos ponerlo en su lugar, eso es una urgencia. Entonces usted llega a la clínica con esa urgencia, ¿sí? Pero el médico que le evalúa le dice, sí, hay un accidente, pero hay casos más urgentes, hay casos más graves. Si mientras usted está peleando para que lo atiendan, bueno, no, en Colombia no pasa eso, en Colombia usted lo atienden sin que pelee. Pero si usted está allí peleando, es que mire cómo tengo el hombro y usted se lo sacude y todo. Y el médico está a punto de ceder, pero llega un herido de bala. ¿Cuál es la prioridad en ese instante? Porque hay un cronómetro que está corriendo en contra de la vida de esta persona. No sé si me estoy haciendo entender. Humanamente esta persona está en peligro de muerte. Y lo que me muestra la escritura es que cuando Jairo habla con Jesús, manifiesta o la manifestación del problema allí es algo de vida o muerte. Y un padre está rogando para que su hija sea atendida. Y yo creo, ¿cuántos aquí son padres? Bueno, ¿cuántos tuvieron un papá o una mamá más bien? ¿Qué pasaba cuando el papá le decía a usted o la mamá le decía a usted, vaya, lave la loza? Y usted le contestaba, ahorita voy. ¿Cuál era la respuesta de papá o mamá? En especial si era un papá o una mamá de las antigüitas o estricto. Le decía, no, ahorita no. Ya. Y si usted era esos que lavaba un plato cada 20 minutos, al último su mamá se enojaba, lo quitaba y lo lavaba ella. ¿Sí o no? Yo me imagino a Jairo viendo caminar a Jesús. Imagínese, el llega y dice, Señor, mi hija se está muriendo, y Jesús empieza a caminar, y yo me imagino que Jairo ya iba adelante y se devolvía, y por dentro yo tal vez no le decía nada, pues estoy especulando por respeto al Señor, pero por dentro decía, no puede caminar un poquito más rápido. No sé si me hago entender, pero dice la palabra, muestra algo bien interesante. Aquí la situación tenía obstáculos. Dice en el verso 42, después de que dice que la hija se estaba muriendo, dice, y mientras iba, la multitud le oprimía. Jesús no podía caminar con libertad. Jesús en ese momento no estaba caminando con mucha rapidez, porque había tanta gente que quería acercarse a Jesús, que mientras Jesús se acercaba, la gente lo detenía, lo oprimía, lo agarraba. Entonces yo no creo que los pasos de Jesús, aunque quisiera darlo rápido, fueran muy veloces. Porque en el momento había una multitud que estaba tratando de acercarse a Jesús. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces imagínese qué sentía Jairo. Imagínese lo que pasaba por su mente mientras él pensaba, es que mi hija se muere, y decía, aunque el Señor quiere, la gente no lo deja ni siquiera moverse. Lo aprieta, lo devuelve, lo obstaculiza. Y yo me imagino a los discípulos. Usted ha leído en otros textos cómo los discípulos en estos casos cuidaban a Jesús, que se reunían tal vez alrededor de él y trataban de quitar la gente para que no lo tocaran o no se acercaran. Y entonces imagínese, hágase una idea en su mente de Jesús caminando, su cordón de seguridad, si lo podemos llamar así, sus apóstoles alrededor sin poder caminar, y Jairo al lado de Jesús como que brincando, como que Señor, 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 mi hija, mi hija, mi hija, Señor, rápido, rápido, rápido. No sé si me estoy haciendo entender. Había un padre aquí con una necesidad. Había un padre aquí que buscó a Jesús. Había un padre aquí que hizo una cita con Jesús. Porque para mí, cuando se acerca y le dice, necesito que me atienda y necesito que venga, le está agendando una cita con Jesús, si lo podemos llamar de esa manera. Pero hoy no vamos a hablar de Jairo. Hoy no vamos a hablar del milagro que Dios hizo en su hija. El verso 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años padecía de flujo de sangre? ¿Cuántos años tenía la niña que se estaba muriendo? 12 años. Aquí hay algo poderoso, impactante, que después le predicaré. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos
todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser sanada. Verso 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Cuándo se detuvo? A las 3 semanas, al año, al mes. No, la palabra dice que se detuvo al instante. Se detuvo al instante. Este verso bíblico empieza a enseñarme algunas cosas. Y lo primero que yo creo, o quiero más bien que usted y yo aprendamos sobre esforzarnos y ser valientes, es que esta mujer provocó un milagro de Jesús en su vida. Jairo busca al Señor con valentía también, habla con él, agenda una cita, le pide socorro, pero esta mujer ni siquiera cruzó palabra con Jesús. ¿Qué dice el texto? ¿Por dónde llega ella? Por detrás. Esta mujer no habló con él. Esta mujer no le contó su historia como hizo Jairo. No tuvo la oportunidad de decirle hace cuánto tiempo estaba padeciendo. Ella lo único que hace es llegar hasta donde está Jesús, extender su mano por detrás y tocar su manto. ¿Qué me enseña esto? Que si yo creo en Dios, debo obrar. Porque hay gente que dice que cree en Dios, pero nunca hace nada para ver el mover de Dios en su vida. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. Yo no puedo decir que creo en Él y no obro en fe. Tal vez esta mujer escuchó de Jesús, tal vez escuchó los milagros, tal vez escuchó el poder y creyó en Él. ¿Y qué me muestra a mí que ella creyó en Jesús? Que se atrevió a acercarse hasta el lugar donde Él estaba. La historia de Jairo me muestra que en ese momento acercarse a Jesús no era fácil. En ese momento en el que Jesús ya iba hacia donde Jairo, había una multitud apretando, no había manera. La única manera era escabullirse, tocar la gente, empujarla, meterse por debajo. No sé si me estoy haciendo entender. Y eso era un problema para esa mujer. ¿Por qué? Porque culturalmente, mientras la mujer tenía el periodo menstrual, no estaba en sociedad en ese momento. Mientras tenía su periodo menstrual, ella no estaba allí tocando gente, porque era algo que se consideraba inmundo. Su vida corría peligro por la cultura, por el estado, por el lugar donde ella vivía. Acercarse a Jesús en medio de una multitud, empujando y tocando gente, era un peligro para la vida de esta mujer. Pero su fe la llevó a desafiar todo lo que su cultura le había enseñado. La fe la llevó a desafiarse a sí misma y lograr llegar hasta donde Jesús. Su fe la hizo obrar. ¿Aló, aló? Entonces, si tú y yo tenemos fe en Dios, tenemos que hacer obras de fe. La fe sin obras es muerta. Pastor, es que yo tengo fe en Dios, que Él me puede quitar esta adicción al cigarrillo. Pastor, llevo 20 años fumando y yo lo quiero dejar. Yo tengo fe en Dios, pero todos los días se compra la cajetilla de cigarrillo. Todos los días se compra la candelita para mantenerla en el bolsillo, en el canguro. Yo sé que Él me puede quitar el cigarrillo, pero no le falta su cajetilla. A mí no me diga que cree, porque allí habría una obra evidente de fe. ¿Cuál sería? Si usted cree que Dios le va a dar el poder, la autoridad, que le va a dar la fuerza para dejar de fumar, ¿qué sería lo primero que usted haría? Hermano, ¿para qué va a andar con la tentación en el bolsillo? Una obra de fe sería: yo ya oré, llevo una semana en ayuno y dije que tal día, sí, después de una semana de estar orando, ayunando con mi pastor, con mi líder, con mi familia, ese día dejo de comprar cajetillas, porque a partir de ese día voy a contar mis días y voy a dejar de fumar.
Pastor, y si fuma a los 3 días, bótelo y vuelva e inténtelo. Pero pastor, fracasó. Fracasado no es el que fracasa, es el que vive en el fracaso. Si su fe es fuerte, obre en fe. Es que yo quiero que el adulterio se vaya de mi casa, entonces deje al amante sentado en su sala diciendo: te reprendo, espíritu de adulterio, y a la media hora salir a una cita con el amante. No va a hacer nada. Yo tengo que obrar. ¿Aló, aló? Tengo que tomar una decisión radical. Esta mujer tomó una decisión. Pastor, pero es que yo ya me decidí por mi esposa y en fe sé que Dios me va a dar la capacidad de ser fiel, pero es que los pecados tienen consecuencias y yo ya tengo un hijo por fuera del matrimonio. Yo no le estoy diciendo que descuide sus hijos. Yo no le estoy diciendo que sea irresponsable. Hágase cargo de sus hijos. Pero si usted decidió estar con su esposo o su esposa, corte toda relación con aquella persona con la que pecó. En cuanto a pecado, que los une el hijo, entonces hablen del hijo, mande el dinero que tenga que mandar, mantenga, responda, sea presente en la vida de su hijo, pero sea leal a su esposo, a su esposa. Si su fe es fuerte, usted obra. ¿Aló? No, pastor, amén, no, porque me toca dejarla, hermano. Aquí yo aprendo algo. Si yo creo, yo debo orar. ¿Aló? La palabra me muestra a mí cómo esta mujer lo arriesgó todo para poder tocar el manto de Jesús. Y quiero enseñarte 3 cosas que me hacen un valiente y me llevan a provocar que Dios se manifieste. Porque para provocarlo hay que ser valiente. Primero, la mujer del flujo de sangre se metió en la agenda de Jesús. Se metió en la agenda de Dios. ¿Para dónde iba Jesús en ese momento? Que empezó a caminar, que tomó una decisión por una conversación que tuvo. ¿Para dónde iba? Para la casa de Jairo. Él no tenía estaciones, la Biblia no me lo muestra. Él iba a la casa de Jairo. Mucha gente lo apretaba y él no se detuvo. Y mientras lo apretaba, yo me imagino que había gente que le gritaba y le pedía cosas, ¿o no? Es lógico, ¿sí o no? Pero aún así no se detuvo porque él iba para la casa de Jairo. Pero esta mujer tuvo tanta fe que se metió en la agenda de Dios. Y para yo meterme a la agenda de Jesús, yo debo acercarme a Él. ¿Quién dijo que yo necesito una iglesia? Yo puedo orar desde mi casa. Y las obras de fe, y el cumplir la palabra, y el no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, como dice la Escritura. Yo oro en mi casa porque en mi casa Dios me oye. ¿Cuántos lo creen? Pero la palabra me dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, no será hecho. La palabra nos dice que donde hay más de 2 o 3 reunidos, allí desciende su espíritu, su presencia. ¿O no? La palabra me enseña que cuán bueno es que todos los hermanos estemos juntos y en armonía. ¿Sí o no? Entonces una manera de meterme a la agenda de Dios es acercarme a Jesús. Jesús no es una idea. Jesús no es una filosofía. Jesús no es una religión. Jesús es una persona que se entregó voluntariamente en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que entregó hasta la última gota de su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y que resucitó, no reencarnó, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, que no nos dejó solos, sino que le pidió al Padre otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. ¿Aló, aló, aló? Entonces, si Él es real, tu fe te debe llevar a querer estar con Él. Dígame a esta mujer, y yo he preguntado esto varias veces, ¿quién le enseñó
que si tocaba el manto de Jesús iba a ser sana. Antes de ese momento, ¿eso estaba escrito, valga la redundancia, en las Escrituras? No, usted no encuentra en el Antiguo Testamento donde dice si tocas el manto del Señor Jesús o del Mesías vas a ser sano. Usted no encuentra eso. Pero su fe fue tan grande que le llegó la fórmula de la sanidad. Dijo, si yo lo toco soy sana. Y su fe la llevó a hacer lo que estaba pensando. Por eso cuando usted viene a una iglesia, crea que a pesar de que va a encontrar un pastor predicando, una pastora, un líder, Jesús va a estar en ese lugar. La presencia de Dios va a estarte esperando. Y vas a provocar que sus ojos te miren, que Él gire hacia ti, que poder salga de Él. ¿Cuánto lo creen? Acércate a Jesús. Yo no te estoy diciendo que te acerques a una religión, porque si usted cambia de religión y no de mentalidad, usted sigue en las mismas. Si yo cambio de religión y no de hábitos, yo sigo en las mismas. Yo te estoy diciendo que te acerques a Jesús, el autor y consumador de la fe. Den un aplauso al Señor. Lo segundo es que esta mujer creyó en lo imposible. Creyó en lo imposible. Dice el verso 43, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Diga conmigo, al instante. ¿Todos los milagros suceden al instante? No. La Biblia me muestra que hay milagros progresivos. La Biblia me muestra a mí milagros como esta mujer que apenas toca el borde del manto de Jesús, poder sale de él y es sana. Pero me muestra a un hombre leproso que tuvo que sumergirse 7 veces en el río para recibir sanidad. ¿O no? Me muestra a un profeta acostándose sobre un niño varias veces, orando para poder que reciba el milagro. ¿Aló? ¿Pasa o no pasa? Yo creo en los milagros instantáneos y yo creo en los milagros progresivos. Pero lo que creo más fuerte es que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Y lo que hizo, lo puede volver a hacer hoy. Porque aunque cielo y tierra pasen, su palabra no va a pasar. Él es alfa y es omega. Él es principio y es fin. Y por Él y en Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Yo necesito entonces creer en el Dios de lo imposible. Yo me imagino a esta mujer ya había gastado todo. Su vida social, si el flujo de sangre era constante durante 12 años, ¿qué vida social se imagina usted que esta mujer tenía? ¿Cuánta familia se imagina usted que estaba habitando con ella en el mismo lugar? La de ella era dura. Y cuando se enteró que Jesús estaba pasando por el lugar, yo me la imagino diciendo, yo necesito a Jesús, yo necesito que el Señor haga algo. Pero su condición también le demostraba culturalmente que no era digna para acercarse. Muchos de nosotros nos hemos convencido de que no somos dignos del Señor, pero se nos ha olvidado de convencernos que su misericordia es infinita y que su amor es tan grande que aunque una realidad es que yo no soy digno, por misericordia Él me perdona, Él me lava y Él me salva. Y esta mujer, yo no sé en qué momento, yo no sé la desesperación, pero se inventó la fórmula, hermano. Dijo, si yo logro acercarme un poquito sin que me vean, mientras la gente grita, tapada con el manto, ocultica,
y logro tocar así sea la punta, el bordecito del manto de Jesús, yo voy a ser sana. Hermanos, si los médicos tocándola, dándole remedio y haciendo cosas no la habían podido sanar, creer que con solo tocar un borde de una tela iba a ser sana, eso era creer en algo imposible. Y muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de creer en lo imposible. A muchos de nosotros nos ha entrado el síntoma de Tomás: hasta que no vemos, no creemos. Muchos de nosotros oramos como preparándonos para no recibir respuesta de nuestra oración. Porque muchos hemos dejado de creer en lo imposible. Muchos hemos dejado de creer en el poder de Dios. Y aunque lo proclamamos, es que Dios hizo, es que Dios hace, no lo creemos. Hay gente que no cree que Dios lo pueda sanar, aunque lo repita con su boca. Hay gente que dice: yo sé que Dios es un Dios de milagros. Y el miércoles, que es culto de sanidad y milagros, se siente enferma y no viene porque está enferma. Y entonces yo digo: ¿dónde está tu obra de fe? Yo he visto aquí servidores, líderes, aquí en casa de Dios, temblando de escalofrío en su silla o en el lugar donde está sirviendo, con tapabocas, ardido en fiebre. Y como pastor lo miro y la miro y le digo: ¿por qué no se va? Y me dice: pastor, porque yo sé que Dios puede sanarme. Y eso me impacta. Y se van sanos, hermano. Porque si yo creo en lo imposible, debo obrar. Pastor, deme otro ejemplo bíblico. Los apóstoles vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Y aunque todos se turbaron y tuvieron miedo, Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y cuando Jesús le dijo: ven, Pedro se bajó y empezó a caminar. Pedro era un loco, hermano. Lo que tenía de mocha orejas lo tenía de loco. A Pedro se le corría el champú. El mar estaba alborotado, había olas. Esa barquita en la que andaban parecía que se fuera a hundir. Ve un fantasma, porque eso fue lo que ellos manifestaron, un fantasma, se asustaron, se turbaron. En el medio del mar donde estaban, ahí no había alumbrado público, todo estaba oscuro. La única luz la brindaba un rayo en medio de esa tormenta de cuando en vez. Y él ve una figura blanca caminando que le dice: tranquilo, soy yo. Es como si usted bajara no sé, en la ciudad de Cali, en cualquier tramo, en un callejón, y apenas usted bajara, alguien en el callejón le dijera: venga, que no le vamos a hacer nada. Había un susto. Y cuando usted quede mirando: ah, no, ese es mi primo. Usted entra tranquilito, ¿sí o no? Y a Jesús, a Pedro, lo que le dio seguridad fue que ese era Jesús. Y su fe se manifestó tanto que caminó sobre las aguas con Jesús. Creyó en lo imposible y lo imposible se volvió posible en su vida. Muchos de nosotros queremos que lo imposible sea posible, pero hemos dejado creer que Dios es un Dios de lo imposible. Y ese Dios de lo imposible, que lo hizo hace tanto tiempo, puede volver a hacerlo hoy en tu vida. Necesitamos creer en lo imposible. Cuando el médico diga: la enfermedad te va a matar, usted diga: la voluntad de Dios decide si me muero o no. Si Él me sana, seguirá siendo mi Dios, y si me muero, me voy con Él. Es difícil, pero es la fe hablando. Alguien decía: ¿por qué? Estuve viendo una conferencia de un pastor que ya falleció. No sé cuántos recuerdan el nombre y la persona, el pastor Gigi Ávila. ¿Sí lo recuerdan? Y estaba viendo una prédica, varios tramos de unas conferencias del pastor Gigi, donde decía: ¿por qué el pueblo cristiano está enfermo? Y él comentaba que si nosotros somos cristianos no deberíamos de enfermarnos. Pero explicaba algo que me impactó. Y él decía: tú estás en tu casa y sientes un dolor en la oreja.
Y ahí mismo dices, ay, me va a dar un infarto. Y yo me quedé pensando en eso. Y lo segundo que haces es que sales corriendo para el médico. Y le dices al médico, es que creo que me va a dar un infarto. Y el médico te mira y te dice, sí, claro, usted está infartado. A partir de hoy, de por vida, tomes esta pasta. ¿Y qué hago yo? Bueno, doctor, bueno. Y acepto la enfermedad. No sé si me estoy haciendo entender. Le duele la cabeza, uy, ya tengo migraña. Y ahí tiene, migraña toda la vida. Porque aceptamos la enfermedad. Y eso me impactó un poco, ¿sabe? Dije yo, wow, qué fácil es dejar de creer en Dios y en su poder. Por allá en el 2000 algo, yo creo que hace más o menos unos 6 años, 7. Estábamos en Guacarí, mi esposa y yo, sirviendo como pastores de jóvenes. Y en Guacarí también manejábamos la figura de director del culto, es decir, un líder que llega temprano, prepara la iglesia, como hacen los líderes y los servidores de aquí, un director de culto. Y ese líder tenía el privilegio de dar las ofrendas, dar los diezmos, de dar los anuncios. Sí, no sé si me hago entender. Sí. Entonces, un miércoles tuve el privilegio de dirigir el culto y mi esposa estaba dando la clase de la iglesia infantil, o dando el culto infantil. Yo trabajaba en un colegio, entraba a las 7 de la mañana, siempre me ha gustado llegar temprano, yo salía desde la casa antes de las 6. Yo llegaba al colegio y había jornada única y salía del trabajo por los horarios partidos, a veces a las 5 de la tarde. Y ese miércoles llegué a la carrera, me bañé, me cambié, me organicé, había habido un disgusto en el colegio, en el trabajo, llegué estresado. Y cuando me corresponde dirigir el culto, la tarima era una tarima alta. Yo me subo a la tarima, tomo el micrófono y empiezo a hablar. Y cuando empiezo a hablar, me empieza a doler mucho el brazo izquierdo. Mucho, un timbronazo, un corrientazo por todo el brazo izquierdo. Entonces yo empecé a hablar, a dirigir, a dar los anuncios y me sentí mareado. Y mientras yo hablaba, yo empecé a orar. Yo soy de los que dice que uno conoce su cuerpo. Uno sabe cuando le va a dar el mimiski, ¿sí o no? Uno sabe. Y entonces yo empecé a orar adentro, a decirle, Señor, esto no es normal. Y me toma un dolor en el brazo izquierdo tan fuerte que me dobló sobre el altar por un instante. Y yo humanamente dije, San Pedro, ahí te voy. Dije, Señor, llegó la hora. Pero automáticamente en mi espíritu yo le dije, Señor, guárdame. Y empecé a orar mientras hablaba en mi mente. Señor, me cubro de todo espíritu de muerte. Porque yo me sentí muy mal. Y en ese instante, algo pasó por mi mente. Yo tenía aproximadamente 30 años, 29 años. Mentira, no, 27 años, 26 años. Y algo pasó por mi mente y yo le dije al Señor, tú me prometiste a los 13, así a la carrera, ser pastor. Tengo 20 pedazos. Yo no me puedo morir hoy. Esa fue mi oración. A la carrera. O sea que si oré así fue porque me sentí morir, le soy sincero. Y le dije al Señor, a los 13 me prometiste ministerio. Yo no me puedo morir hoy. Oré y pasé las ofrendas. Y cuando pasaron las ofrendas me acerqué a mi pastora. Le dije, pastora. Ella vino a poner su ofrenda. Le dije, pastora, rápido, recíbame el micrófono que me le voy a desmayar. Como en Guacarí me conoce, yo soy un poco canzoncito. Ella me dijo, Yo le dije, pastora, recíbame que me fui. Cuando le dije así, me desmayé. Ella extendió la mano, cogió el micrófono y yo caí como un pollo en el altar. Y no me di cuenta de nada más. Por ahí como que hay videos.
Llaman a mi esposa en la iglesia infantil, pero cuando ella viene el altar está lleno de gente, me sacan en camilla, inconsciente. Me llevan a la oficina, el hospital queda a 1.5 cuadras. Yo recupero un poco la conciencia y mientras me están dando agua vuelvo y me voy. Y me llevan inmediatamente a la clínica. Me dio lo que vulgarmente llamamos usted y yo un preinfarto. Y en mis momentos donde volví a la cordura, yo le decía al Señor, hoy no. Hoy no es. Hoy no es. Porque tú me prometiste algo y no lo has cumplido. Y usted podrá decirme, pastor, usted tan atrevido. Yo a él no le pedí que me prometiera nada. Pastor, más atrevido todavía. No, yo a Dios no le dije, hágame pastor. Yo ni sabía que era eso cuando me convertí. Y a los 2 meses de ser cristiano me dio una visión y me mostró siendo pastor. Y yo me enamoré de ese sueño, de esa visión. Entonces yo decía, hoy no, porque tú no me has cumplido. Así de sencillo. Yo no acepté lo que los médicos le estaban diciendo a mi esposa. Yo no acepté, mi esposa no aceptó lo que los médicos estaban soltando. Yo no abracé la enfermedad, yo no abracé la muerte. Si ya me moría era porque Dios decía, venga papi, pero no porque yo lo aceptara. Yo creí que el Dios que resucitó a Lázaro, que el Dios que resucitó a la hija de Jairo, que el Dios que sanó a la mujer del flujo de sangre, que el Dios que curó a los leprosos me podía curar a mí. Y pues, ¿para qué le cuento el desenlace de la historia? Aquí estoy. Iglesia, es momento de volver a creer en lo imposible. No acepte la enfermedad, no acepte la pobreza, no acepte la miseria. Acepte que tiene un Dios de lo imposible y muévase en lo imposible. Y para eso se necesita esforzarse y ser valiente. ¿Quiere provocar algo en Dios? Que Dios se manifieste en usted. Sea valiente. Sea valiente para cambiar sus hábitos. Sea valiente para dejar su vida atrás y tomar una nueva vida en Cristo Jesús. Sea valiente para salir de su forma de confort y va a ver cómo Dios obra en su vida. Necesitamos volver a creer en lo imposible. Esta mujer se metió en la agenda de Dios. Esta mujer creyó en lo imposible. Tercero, esta mujer hizo algo diferente. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cuántas iglesias existirán en Cali que nombren a Jesús? Y yo he hecho esta pregunta varias veces, incluyendo las católicas, porque en las católicas nombran a Jesús, ¿o no? ¿Cuántas iglesias existirán en Cali, solo en Cali, que nombren a Jesús? ¿Y qué lo diferencia a usted de esas iglesias? ¿Qué me diferencia a mí como pastor del pastor de enseguida, del pastor de allá, del sacerdote de allá? ¿Qué me diferencia? La Biblia es una, la palabra es la misma. ¿Qué me diferencia? ¿Qué lo diferencia a usted de los creyentes de allá? ¿Qué me diferencia? ¿Qué diferencia un evangélico de un católico? ¿De qué nos diferencia? Esta mujer hizo algo diferente. Y yo quiero que usted lea conmigo el verso 42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Aquí. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Qué hacía la multitud? Le oprimía. Pero mire el verso 44. Se le acercó por detrás la mujer y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Qué hizo la mujer? ¿Cómo llama esto? Tocar. ¿Qué hacía la multitud? ¿Qué hacía la multitud? Estorbar. Físicamente. Lo tocaba, lo oprimía. ¿Por qué en ella se manifestó poder y en los otros no? Porque ella lo tocó con fe. Porque hubo una fe diferente, porque obró en su fe, porque hizo que algo saliera de Jesús por la fe que manifestó con sus obras.
Mucha gente ora. Y usted y yo nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana a orar, junto con millones de personas que también creen en Él. ¿Qué hace que su oración sea diferente? Muchos están pidiendo por una sanidad. Millones en el mundo. ¿Qué hace que su oración sea tan diferente, que sea escuchada y respondida? Esta mujer hizo algo diferente. También lo tocó, pero lo tocó diferente. Nosotros también oramos, pero yo quiero creer que usted y yo oramos diferente. Nosotros también vamos a una iglesia, pero yo quiero creer que cuando usted y yo venimos con un corazón y una actitud diferente. Dígale a que está al lado, necesitas hacer algo diferente. Usted también se congrega como otros, pero entonces usted necesita que su congregar sea con pasión. Pasión por Dios. Hay muchos que se congregan en diferentes iglesias, en diferentes lugares de la ciudad. Pero usted y yo necesitamos ser apasionados por Cristo. No estoy diciendo que seamos mejores que nadie. Yo no estoy faltándole el respeto a nadie. Pero sí tenemos que ser diferentes. Si su fe está puesta en Dios, obre en fe, sea radical, sea apasionado. Esta mujer fue apasionada. Esta mujer fue radical. Esta mujer lo que hizo, lo hizo diferente. Congréguese como otros, pero congréguese diferente. Ore como otros oran, pero ore diferente. Adore como otros adoran, pero adore diferente. Como un adorador en espíritu y en verdad. Esta iglesia, el auditorio físicamente se parece a otros auditorios. Pero yo quiero creer y quiero trabajar en obras para que sea diferente en algo, en que en este auditorio se manifieste la gloria de Dios. Usted y yo nos enfermamos. ¿Somos humanos o no? Y a veces necesitamos medicamentos, ¿sí o no? No se tome el medicamento como los otros se lo toman. ¿Cómo así, pastor? Ya no me lo tomo con agua y no con Coca-Cola. No, yo no le estoy diciendo eso. Arrepienta, eso es maña para tomar Coca-Cola. Entonces me lo tomo con café para que la cafeína haga poder. No, señor. Yo no le estoy diciendo eso. Cuando se tenga que tomar un medicamento, tómelo en su mano, dígale, Señor, yo creo en ti. Y por orden médica, obedezco al médico, me voy a tomar esto, pero sé que tú primero me sanarás y segundo no permitirás que yo me vuelva dependiente de este medicamento. Y si tienes que usar este medicamento para sanarme, úsalo, porque entonces no hubieras creado médicos y farmacéuticas. Haga algo diferente. Todos los matrimonios pelean, hasta los evangélicos. ¿O no? Pero que sus peleas matrimoniales sean diferentes. Si en el mundo se dan con el sartén, usted dele con la olla. No, mentiras. Que sean diferentes en algo. ¿En qué? En que en medio de allí esté Cristo. Que aunque discutan, porque es que no somos una solamente, no pensamos igual y vamos a tener disgustos. Convivir es difícil. Si discutimos en el trabajo con gente del trabajo porque no pensamos igual. Si tenemos diferencias entre hermanos en la iglesia cuando convivimos porque no pensamos igual, ¿cómo será con esa persona, mamá, papá o esposo o hermano con el que usted vive todo el día? Van a haber discusiones, pero que sean diferentes. ¿Cómo así? Cristo esté en el centro para la reconciliación. Se le ha enseñado a las familias que si usted es casado, no se acueste enojado con su esposo ni su esposa. No permita que el sol se ponga sobre
su enojo. Pero yo creo que también hay que enseñarle a los hijos que si está enojado con su papá, no se acueste sin reconciliarse con su papá. Que si usted está enojada con su mamá, enojado con su mamá, no se acueste sin reconciliarse con su mamá. Yo lo aprendí humanamente, no era cristiano. Lo aprendí. Tenía un compromiso académico de los que nos gustan a los estudiantes, un paseo. Y ya había pagado todo. Y la noche antes del paseo peleé con mi mamá. Nos agarramos, hermano, porque yo era un poquito difícil. Y mi relación con mamá no era buena y yo era groserito. Pero ese día peleamos de verdad, la hice enojar a mi madrecita. Y yo me sentí ofendido y le dije, pues no la perdono. Y me acosté a dormir. Me levanté a las 12 del día, el paseo era a las 6 de la mañana. No me llamó. ¿No está muy valiente? ¿Por qué no me levantó solo yo? Mamá, y mi paseo. No me hable que usted está enojado conmigo. Pero ese ejercicio humano, esa interacción, me hizo comprender lo que la Biblia dice, honrar a padre y madre, y no acostarme enojado. Entonces, cuando me casé con mi esposa y tuvimos la primera pelea, la primera discusión, éramos un par de peladitos, nosotros nos casamos de 21 años. Y ella era una potra indomable. Porque ella viene de un hogar muy matriarcal. Mi suegro no está presente en su vida desde los 12 años. Y mi esposa se crió prácticamente con mi suegra. Desde los 12 años tiene llaves de la casa, mi esposa. Porque mi suegra tenía que trabajar todo el día. Y entonces mi esposa llegaba del trabajo, entraba, salía. Hacían tamales, comidas para vender y poderse sostener. Entonces, con que mi esposa le dijera a mi suegra, hoy tengo una tarea, era más que suficiente porque mi suegra estaba metida en su trabajo también. Para casarse y que su esposo le dijera, si usted va a salir, no me pida permiso. Yo en eso no creo. Usted no es mi mamá para yo pedirle permiso, ni yo su papá para pedirle permiso. Pero pues es bueno, mi amor, que me diga dónde va a estar para uno no preocuparse. ¿Dónde va a estar? Yo creo que en su mente sonaba, era una potra muy singular, como la potra Zaina, hermano. Libre, sin Dios y sin ley. Y yo soy muy, ¿cómo decirlo? Yo me preocupo con facilidad. Entonces yo veía que ella no estaba y yo empezaba a llamarla, ¿usted dónde está, mi amor? Y entonces un día me porté grosero, saqué esa grosería que tenía adentro. Y fui grosero con ella, ay hermano, discutimos todo el día. No nos levantamos la mano para la gloria del Señor, no se preocupe, un pastor no es pegón. Su pastora tampoco. No nos insultamos, pero nos aplicamos la ley del hielo todo el día. Y para usted que está acostumbrado a que su esposa esté allí con usted era, mi amor, me pasas, y ella. Y yo tengo una memoria de pollo, mis discípulos saben. Y yo sé que yo tengo una cita hoy con alguien de la iglesia, pero no me acuerdo. Mi esposa maneja mi agenda y yo. Hermano, perdí todas las citas ese día, yo no me acordé de nada. Pero yo tenía la experiencia con mi mamá. Y al otro día tenía que madrugar a trabajar. Mi esposa empacarme el almuercito. Y yo dije, no, en mi tierra tienen un dicho muy castizo. Al marrano no lo capan 2 veces. Entonces yo ya había aprendido con mi mamá. En la noche me senté y le dije, mi amor, hablemos. Y ella, no, yo estoy enojada. Entonces aquí la Biblia dice, la palabra dice que el sol no se ponga sobre su enojo, mi hijo manipulador. Nos reímos, nos sentamos, cuadramos las cosas. Y yo aprendí a reconciliarme con mi familia. Yo aprendí que si yo soy cristiano, mis comportamientos deben de cambiar. Yo aprendí que si yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida y a través de mi vida, yo debo ser un canal limpio, porque los canales obstruidos dejan pasar poquito. ¿Sí o no?
Y yo aprendí en Dios que yo no me puedo seguir comportando como me comportaba sin Cristo. Entonces empecé a ser una persona más radical, una persona más apasionada por Dios. Y esta mujer del flujo de sangre me mostró ser una mujer radical. Si me matan, si me dan piedra, pero yo tengo que tocar el borde. No sé si me hago entender. Me mostró ser radical. Si usted tiene fe, si usted quiere que 2025 sea diferente a 2024, su relación familiar sea diferente, su relación matrimonial sea diferente, su trabajo sea diferente, sus finanzas sean diferentes, su ministerio sea diferente, hay que empezar a ser radical en la fe. Den un aplauso al Señor. ¿Hay que empezar a hacer qué? Dígale que está al lado, sea radical. Sea radical, amado. Si usted me pregunta a mí, aunque yo soy pastor, esta mujer era muy loca. Pero ¿qué lo lleva a uno a tomar ciertas decisiones? En la mayoría de casos, la situación en la que se encuentra. ¿Cuál es el problema? Que muchos nos acostumbramos a vivir en la situación y no buscamos cambiarla. Hay una historia que leí. Según la historia se hizo una estadística científica, pero no conozco el estudio, entonces lo voy a contar como una historia. No me atrevo a decir que es real. Pero en la historia me muestra que unos científicos hicieron un experimento con una rana, un tipo de rana, o sea que hay diferentes tipos, ¿sí o no? Y esta rana tenía una característica, que ella se adapta a la temperatura del agua. Entonces lo que hicieron fue hervir agua, poner agua a hervir y mientras estaba fría meter la rana. Pero cuando la temperatura del agua empezó a subir, la rana no brincó, sino que empezó a regularse para acostumbrarse a la nueva temperatura. No sé si me estoy haciendo entender. Y cuando la temperatura fue demasiado fuerte, ya era demasiado tarde para que la rana saltara y se cocinó. Y muchos de nosotros en nuestra vida nos hemos acostumbrado a situaciones. Y cuando ya tratas de saltar de ellas, es demasiado tarde. Hay esposas que se acostumbraron a que sus esposos les falten al respeto. Y esposos que se acostumbraron a que sus esposas les falten al respeto. Hay padres que se acostumbraron a que sus hijos les falten al respeto. Hay jóvenes, hombres, mujeres, adultos que se acostumbraron a que sus amigos, con la excusa de que son amigos, los traten mal y los irrespeten. Hay gente que se acostumbró a vivir en ruina, en escasez, en medio sobrevivir mes a mes, y está acostumbrado a eso. Pero yo te tengo una buena noticia. Dios no te creó para que tú te acostumbres a los malos momentos, sino para que los superes de la mano de Dios. Él va a traer la libertad, pero tienes que ser radical y tienes que ser apasionado. ¿Cuál es tu situación? A Jairo se le estaba muriendo la hija. Esta mujer llevaba 12 años en la misma situación. Y su fe provocó que poder saliera de Jesús. Verso 45 para terminar. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Note que sí lo tocaban. ¿Vamos bien o no? La multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Escuche la respuesta de Jesús. Verso 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que salió poder de mí. Cuando alguien hace algo diferente, el poder
de Dios se manifiesta. No dejes de orar por tu esposo o tu esposa. No dejes de orar por tus padres. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No dejes de creer en lo imposible, en que tu matrimonio se puede restaurar, en que tus finanzas se pueden restaurar, en que tu vida puede ser transformada, porque el Dios de lo imposible está a tu lado. Y cuando tú lo toques con fe, poder va a salir de él y tu situación va a ser transformada. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Ponte sobre tus pies, iglesia. Entonces, verso 47. Cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. No dice sanado. Dice: tu fe te ha salvado. Ve en paz. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios de milagros. El Dios que tú y yo tenemos es un Dios de poder. El Dios que tú y yo tenemos es el Dios que trae a nuestra vida salvación y vida eterna. Que esta sea una noche para ser valiente, que esta sea una noche para ser esforzado, que esta sea una noche en que provoques que algo diferente se manifieste y poder salga de Dios. Dale un aplauso al Señor. Y tú que estás en casa, Dios te bendiga.